Bueno, mis hermanos, mis amigos, volvemos a encontrarnos para continuar esta serie de estudios a la epístola a los romanos. Ya hemos visto qué es el Evangelio, la importancia de llevar ese Evangelio, de proclamar el Evangelio. Y hoy vamos a estar viendo los versículos 18 al 32, que nos muestran las consecuencias de negar el Evangelio. Continuamos igual, vimos que es el Evangelio, la forma de proclamarlo, y hoy vamos a estar viendo las consecuencias de negar ese Evangelio. Es la voz de Dios, es la palabra de Dios. En el texto el apóstol nos muestra la importancia de este Evangelio para la salvación de la humanidad. Dios ofrece el Evangelio y nadie puede obtener este favor de Dios en la salvación, de escapar de la ira de Dios, si no fuera por escuchar la palabra y creer la palabra. En el texto está entendida la iniquidad del hombre contra las 4 leyes de las tablas de Dios, de la ley de Dios. Es iniquidad. La causa de esa pecaminosidad es detener con injusticia la verdad, detener el Evangelio. Y la humanidad ha violado los mandamientos que enseñan a amar a Dios, los primeros 4 mandamientos. Y la Biblia nos dice que eso se llama iniquidad, idolatría. Pero también hemos violado los mandamientos que enseñan a amar al prójimo. Y eso lo define la Biblia como maldad, perversidad. La primera parte que vamos a estar viendo en el texto, los versículos 18 al 23, nos muestran que el Evangelio es la verdad de Dios y que esa verdad nadie puede detenerla. Y quien intente detenerla, le caerá el juicio divino. Leamos esos versículos desde el 18 hasta el versículo 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y estamos viendo acerca de la justicia de Dios y los hombres que intentan detenerla, aunque la verdad de Dios nadie la detiene. Ella continúa y avanza. Y esta justicia de Dios abraza a quienes creen en Cristo y a ellos los lava, los limpia, los justifica, los perdona y les da salvación y vida eterna. También, así como la justicia hace el beneficio a los que creen, trabaja también en los que se oponen. Los que se oponen a la justicia recibirán el castigo que nos dice la palabra de Dios. Lo que esto demuestra es que la palabra de Dios tiene doble filo. Es vista toda la Biblia como si tuviera como un machete de doble filo, como un cuchillo de doble filo que corta. Generalmente el cuchillo tiene un solo filo, corta por el lado del filo y el otro le llamamos el lado del lomo. La palabra corta por los 2 lados. O sea, la palabra justifica, la palabra salva, la palabra hace el resultado de la salvación, de la vida eterna, pero igual a los malvados, a los que intentan negar, a los que no reciben esta palabra, a los que desconocen el Evangelio, contra ellos estará la justicia de Dios
también obrando para condenación. Esto es lo que nos está mostrando. Por eso intentar detener la verdad con injusticia, con mentira, con engaño, es igual a detener el evangelio, con la perversidad, con la mentira. Esa es la intención de las tinieblas. Opacar la luz, pero las tinieblas no pueden opacar, es lo que dice la palabra. La luz siempre brillará. Ahora, entendamos qué es lo que cuando la Biblia dice detener con injusticia la verdad. ¿Qué es eso? Son aquellas personas que sin temor a Dios, sin ningún arrepentimiento, sin ningún temor a Él, van negando con la mentira, con el engaño, van diciendo que el evangelio no ha hecho efecto en ellos, no sirve. Pero también puede ser aquellas personas que van predicando otro evangelio. Pues, oiga esto, puede ser que le añaden otras cosas al evangelio y van negando la verdad de Dios porque van adulterando. O sea, adulterarlo sería intentar cambiar el evangelio, negar el evangelio. Así que el evangelio tampoco es para amuletos. Ya creí, ya ahora con el evangelio puedo hacer milagros y puedo hacer cuantas cosas. No, el evangelio no es ningún amuleto, no nos equivoquemos. La otra, ¿cómo negarlo? Es no hacer una buena interpretación de la palabra y decir que la palabra enseña lo que nosotros queremos que enseñe. Hacer una mala interpretación a nuestro acomodo, al acomodo de nuestra religión y decir que eso es lo que dice el evangelio. Esa es una forma de negar la verdad, de negar el evangelio. Así que aquí hay una buena advertencia para aquellos religiosos que creen que el evangelio es cualquier cosa con el que se puede jugar y podemos tomar los versículos a nuestro acomodo e interpretarlos como nos dé la gana. Eso conduce también a la maldad y a negar la palabra, porque sería decir lo que no dice el evangelio. Así que si vamos predicando textos alegremente, poniéndole lo que nosotros queremos ponerle e inventando cosas que Dios no promete en la palabra, que Dios no dice en la palabra, también estamos tratando de jugar y de negar la verdad. Así que debemos tener el evangelio como algo serio, es muy serio. No se puede tomar el evangelio a juego. No es para inventar prácticas como hoy lo están haciendo, inventando prácticas religiosas y tomando a la ligera escrituras para hacer ese tipo de prácticas religiosas. No es porque tenga experiencia en hacer esto y entonces lo hago y digo, no, en esto me apoya el evangelio. Estoy intentando violar, negar, hacer lo que él no dice, decir lo que él no dice, sería como negarlo. Así que si no hemos hecho un buen estudio, una buena exégesis, una buena interpretación a un texto, por favor, no le invente algo, porque estaría tratando de negar la palabra, de decir lo que la Biblia no dice, lo que el evangelio no dice. Lo que la palabra nos enseña es que Dios es tan lógico como lo es la naturaleza, y es por eso que Él dice, la misma naturaleza enseña las cosas de Dios. Así que Dios es tan lógico como lo es la naturaleza y nos va a hablar lógicamente por su palabra, con razón, para que el hombre logre entender, para que quede clarito. Nada en el evangelio está oscuro para dejarlo a la interpretación de los hombres. Todo está bien claro. No hay excusa de enseñar cosas raras, porque el mensaje es claro, se ajusta a nuestro razonamiento. El mensaje no se sale del razonamiento divino, y así que no le invente filosofía, no le invente ciencia, no haga cosas que el evangelio no dice, no enseña. Como Pablo lo dijera a los corintios, oiga, si alguno se imagina
que sabe algo, aún no sabe nada. Trate de buscarlo adentro. No se ponga a inventar creyendo que tiene suficiente experiencia para hacer cosas y meterle en la alabanza, se le meten cantidad de cosas que el Evangelio no ha enseñado en la adoración, en la predicación, en la interpretación del mensaje. Debe ser tan sano como lo es el mensaje. Es sano, lógico. Así que lo que nos está diciendo la palabra en este texto es que quien no obedece el Evangelio, Dios permite que su mente se corrompa y empiece a adorar ídolos. Y se corrompe el cuerpo en el sexo loco desenfrenado. Y eso es lo que trata este texto. En la falta de amor al prójimo ya nos importa un poco. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido el Evangelio y le estamos poniendo y quitando al verdadero Evangelio, poniéndole lo que nosotros pensamos que el Evangelio es. Así que lo que estamos viendo y lo que tenemos al frente es que aunque los hombres intenten negar la verdad de Dios, la verdad siempre brillará, siempre el Evangelio se impondrá. Y siempre que digamos la verdad, el Evangelio estará hablando. Hoy la palabra habla el mensaje, es la verdad de Dios y realmente nadie podrá detener esta verdad. Está clara, está allí en la palabra, está en la Biblia, es el Evangelio divino, es el Evangelio que hemos dicho eterno, ha estado en la mente de Dios por la eternidad. Veamos la segunda parte de este texto y son los versículos 24 al 27. ¿Qué nos dice? Por lo cual, ¿a quién sigue hablando? Aquellos que intentan negar la verdad. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué nos quiere decir este texto? Este texto nos quiere decir que habrá un duro castigo de parte de Dios para todos los que intentan esconder la verdad del Evangelio. Clarito, claro que sí. Y se volvieron afeminados y se fueron unos con otros. Y hoy día lo están viendo como es normal. Es normal que el hombre pueda elegir si quiere ser hombre o quiere ser mujer. Es un castigo de parte de Dios, lo que nos está diciendo la palabra. Por negar el Evangelio, Dios permite hacer todas aquellas cosas que planean, todas las cosas que llegan a su mente corrompida, a sus pensamientos. Dice la palabra, el deshonrar sus propios cuerpos y cometer cosas vergonzosas. Es lo que está diciendo la palabra. Desde los días de Noé, los pensamientos de las personas, dice la palabra, van de continuo siempre al mal. Eso dice el libro de Génesis. Es que el hombre no regenerado por el Espíritu de Dios, que no logra entender la palabra de Dios, no tiene capacidad para hacer la obra de Dios, para entender el mensaje y para vivir la palabra. Y claro, tiene que volverse loco. Por eso aquí la importancia de tomar tan serio esta palabra, este Evangelio. Y que nos quede bien claro que quien cambia la verdad de Dios, algún día resultará honrando, adorando otros dioses, otros ídolos, y aún deshonrando a su propio cuerpo, que es lo que nos dice este mensaje. La mayoría de los pecados sexuales que hoy se dan es por falta de amor a Dios
por falta de respeto a su palabra, por no tener en cuenta el Evangelio. Y la Biblia dice que Dios le entrega una mente reprobada, corrompida, que es tan peligrosa, porque se deshonra a él y ayuda a deshonrar a la humanidad. Y por eso la prostitución, homosexualismo, lesbianismo y todo tipo de corrupción producido por haber dado la espalda al Evangelio. Claro, y nuestra sociedad como está, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Cada uno elige lo que quiere ser y cada uno es feliz haciendo lo que le dé la gana. Lo que nos muestra el texto es que el pecado esclaviza a quienes no creen y no respetan el Evangelio. Es que el Evangelio es ya Pablo lo había dicho, es el poder de Dios que cambia, y quien desecha ese poder tiene que caerle el juicio divino. Claro que sí. Lo que la palabra nos está mostrando es que Dios creó a un hombre y a una mujer. Dios no creó dos hombres o dos mujeres para fomentar la familia, un hombre y una mujer. Y hoy los hombres, ya sabemos, quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres, y eso es normal. Y salir a la calle a protestar y a hacer cosas en contra de la palabra, y por eso Dios permite que cada vez se deshonren más. ¿Por qué? Porque son mentes esclavizadas, esas mentes esclavizadas conducen a la corrupción, a la maldad, al pecado. Es producto de desconocer la verdad de Dios, de desconocer el Evangelio, de no tener en cuenta las cosas de Dios y a Dios y su palabra. Bueno, pero no nos detenemos, seguimos porque el texto es amplio. Y la tercera parte de este texto la tenemos en los versículos 28 hasta el final, hasta el 32. Y sigue diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, este atestado que es lleno, atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades. Mire esta lista de pecado: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, sin afecto natural, sin misericordia, quienes, habiendo entendido que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con ellos, con los que la practican. Pero mire qué texto tan fuerte. Claro, que estamos viendo en el texto. ¿Qué nos dice el texto? Que Dios permite que los hombres se corrompan. Pero ¿por qué Dios lo permite? Porque primero negaron su palabra, porque primero negaron su gloria, negaron el Evangelio. Mire qué tan peligroso es negar el Evangelio, la verdad de Dios. Es que para muchos el conocimiento de la verdad de Dios tiene poca importancia, así que leamos de cualquier manera y digamos cualquier manera, inventémosle a este texto lo que nos dé la gana. Vamos a decir, en la misma religión, es que la misma religión tiene la culpa. Mente pervertida que se desenfrena en la maldad y toma la palabra como cualquier cosa. Lo que el texto nos está diciendo es que quien decide alejarse de Dios, su mente se vuelve inútil. Eso está diciendo, claro que sí. Se desenfrena, se vuelve perversa la mente. Sin el espíritu que guíe, que dirija, que guarde, que enseñe con la palabra dentro, la gente se vuelve chismosa, avara, tramposa, mentirosa y hace todo el mal que dice esta lista de pecados. Fornicación, perversidad, avaricia, malicia, lleno de envidia, lleno de homicidios, contiendas, engaño, maligno, en fin, dice atestados. Pero ¿eso qué quiere decir el griego con eso? Es lleno, no cabe más. Cuando dice atestados es que se llenó la olla, es que se llenó aquella cosa. Atestados, llenos de toda injusticia, de todo mal, ya no cabe más mal en el hombre. Lo tiene todo. Claro,
Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué razón, hermano Blas? Negaron la verdad, se olvidaron de la verdad, le sumaron a la verdad lo que ella no es, dice de la verdad lo que no. Debíamos aprender lo que nos dice la Escritura, busquemos la senda antigua. Realmente busquemos cuando vamos a predicar, cuando vamos a enseñar, los que tenemos esta tarea, busquemos realmente qué quiere decir el texto y no se ponga a estar inventando, a decir lo que el texto no dice, a inventar historias, cuentos, no, dice llenos de toda maldad. ¿Pero por qué? ¿Y cuál es la culpa? Claro, Jeremías pudo decir, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Oiga, sabiendo que Dios castiga a los que desobedecen el Evangelio, aún religiosos, tratando de engañar a otros con el Evangelio para sacar provecho, buscando dinero, enseñando cualquier cosa. Desobediencia se llama eso. Preste atención, porque mientras señalamos a otros y mientras vemos a otros, pudiéramos estar cayendo nosotros también. Podemos tener muchas de estas conductas que dice el texto. Reprimimos pecado y hacemos cuanta cantidad de cosas. Cuando entendemos el Evangelio, también entendemos que solo Cristo puede perdonarnos porque nosotros también pecamos. Y algunas veces también hacemos cosas en contra del Evangelio. Y ahí es donde debemos despertar. Ayudarlos a vivir la vida como manda la palabra, a cambiar dichas conductas para la gloria de Dios. Es necesario reconocer que nosotros somos pecadores, que el único justo es Dios y volvernos a Él, entendiendo su palabra, viviendo su palabra, aceptando su palabra y obedeciéndola. No es por nuestra conducta, porque a veces creemos que es nuestra conducta y nuestra conducta también nos arrastra a aquello. Necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos que Dios cambie nuestras mentes reprobadas y nos dé un nuevo corazón. Aquí la necesidad de que el Espíritu regenera, cámbiame. Aquí la necesidad de la oración para que Dios obre en nuestras vidas. Pedirle de todo corazón un cambio, como lo dice el libro de Romanos capítulo 12. Que perdone, que haga una nueva criatura, porque todos sin duda hemos fallado. Todos fallamos. Y si nos descuidamos, dejaríamos de predicar el Evangelio por formar religiones como nosotros las queremos. Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude a lograr entender textos como estos, tan fuertes del libro de Romanos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Seguimos en la meditación de este libro de Romanos y vamos a continuar texto por texto hasta ver toda esta serie del libro de Romanos. Dios les guarde, Dios les bendiga.